continuar con este tiempo igualmente de palabra, este tiempo de devocional de liderazgo. Igualmente agradecerles porque usted está ahí conectado y también a las personas que también van a oír este mensaje en los diferentes horarios. También a ellos Dios los bendiga. Muy bien, hace 8 días recordé para recordarles a ustedes que hablamos acerca de lo que representa mi primera vez. Hablamos del reinado de Josafat. Iniciamos con ese reinado, el cuarto rey de Judá. Hablamos de lo que representa ese reinado, cómo inició y lo que significa mi primera vez. Y representa que Dios concede y Dios trabaja en confianza, trabajando en nuestra confianza para que nosotros nos animemos. ¿Sí? Eso fue lo que se habló, se tocó, o el centro de la enseñanza de la otra vez. Que Dios nos imparte de esa confianza para que nosotros nos animemos. Bueno, muy bien. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del reinado de Josafat, el cuarto rey de Judá. Y vamos a desarrollar desde el capítulo 17, segundo libro de Crónicas, capítulo 17, verso 7 hasta el verso 19. Vamos a estar leyendo esos versos. Ahorita vamos a leer el verso 7 y el verso 9 de segundo libro de Crónicas 17, versículo 7 y versículo 9. Entonces dice así la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y la guía de su Espíritu Santo. Del 7 al 9 leo. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes, Ben-Ahil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Simarramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadodías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán. Verso 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Bueno, entonces recordar que ya habían pasado 3 años y es lo primero que yo puedo resaltar de esos versos. Hay un tiempo y el tiempo nos sirve mucho para delegar. Sí, mientras que él se animaba, mientras que él conocía la voluntad de Dios, esto pasó un tiempo, 3 años, y en esos 3 años él entrena a estas personas. Él entrena lo que representa un sacerdocio, lo que representa príncipes y levitas. Pero todo eso le tardó 3 años y me hace acordar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, él tomó a 12 hombres y pues trabajó con ellos 3 años. Y en esos 3 años, pues Jesús, nuestro Señor, les inculcó la visión del reino, les inculcó la manera como debían amar, les inculcó tantas cosas maravillosas que son necesarias antes de ir a hacer una misión. Y creo que todo requiere un tiempo. A veces nosotros queremos todo ya. Queremos llegar y de una vez servirle a Dios. Y eso está muy bien porque eso demuestra un ánimo. Eso está correcto. Pero acá notamos que era necesario que se consolidara un trabajo. Que se consolidara lo que Dios estaba trayendo en ese tiempo de renovación. Y creo que en este tiempo también igual. Es necesario trabajar, tener un equipo. Es importante seguir, continuar, avanzar. Y creo que cada día que Dios nos dé la oportunidad de reunirnos en estos espacios, son espacios de entrenamiento.
son espacios donde estamos creciendo y son espacios donde nos estamos desarrollando y son importantes, ¿sí? Entonces toda formación demanda un tiempo. Ese tiempo se representa en entrenamiento y eso es lo que usted hace y eso es lo que yo hago, entrenándonos para tomar y adoptar la visión que Cristo quiere emplear y que Cristo quiere tener en nosotros. Bien, lo segundo que quiero resaltar de ese verso 7 hasta el verso 9 es la delegación. ¿Sí? Y así se llama la enseñanza de hoy, se llama la delegación. Y la delegación se conforma por, como le dije ahora, por príncipes. Los príncipes son oficiales, ¿sí? Los levitas y los sacerdotes. Ellos debían enseñar, ¿sí? Son tres grupos de personas diferentes y cada grupo de ellos debían tener algo en común, era enseñar. Dios es tan perfecto y este modelo, esta forma de trabajo, esta forma de gobierno, me identifico mucho con ellos. Me identifico mucho con ellos porque, ¿por qué? Cuando hablamos de los príncipes son los encargados de lo que representa la sociedad, de traer un orden a la sociedad, ¿sí? De ser gobierno. Bien, un gobierno político, eso es lo que representa a los príncipes, todo lo que representa el gobierno político, lo que representa la sociedad. Cuando hablamos de los levitas son los responsables de cuidar el templo, ¿sí? Ellos eran los responsables de velar por la administración del templo, que al templo no le faltase nada. Ellos eran los encargados del templo, ¿listo? Y los sacerdotes, ellos eran los encargados de enseñar la ley al pueblo, ¿sí? De cómo debían amar a Dios, de cómo debían amar al prójimo, de las fiestas. Ellos eran los responsables de enseñar la Torá. Ellos eran responsables de hacer todo esto. Bien, cada uno de ellos compartía de lo que sabían. Los oficiales compartían, que son los príncipes, los levitas y los sacerdotes. Ellos compartían todo esto y me encanta el orden. ¿El orden cuál es? Sociedad, templo y Dios. Yo diría lo siguiente: sociedad, familia y Dios. Dios, familia y sociedad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Dios estamos hablando de tener un acercamiento con Él y conocerle. Cuando hablamos de familia, que es el templo, representa que la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios, pero también dice que nosotros somos el cuerpo, que Jesucristo es la cabeza y que el cuerpo tiene muchos miembros. Eso representa una familia y creo igualmente que Dios trabaja en nosotros. Hoy en día, más que aprender a cómo funciona un lugar físico, pues estamos aprendiendo cómo funciona nuestra familia, cómo se debe ministrar la familia y cómo se debe servir los unos a los otros. Es por eso que el templo hallo la familia, nuestra vida. Igualmente, conocerla, conocernos y servirnos los unos a los otros. Por eso los levitas están involucrados ahí. Y cuando hablamos de los príncipes, pues hablamos de la sociedad. Hablamos de lo que podemos hacer a nivel de las comunas, a nivel de las ciudades, de los barrios, etcétera, de cómo podemos ayudar y de cómo podemos emprender muchas cosas maravillosas y enseñar. ¿Listo? Entonces, todo esto lo hacían, pendiente con esto, todo esto lo hacían ellos, la delegación que tenía Josafat, todo esto lo hacían conforme al libro. Recorrían las ciudades de Judá. Mire que todos estos hombres, hablando de príncipes, levitas, sacerdotes, todos ellos corrían, pero tenían el libro en sus manos. Y creo que todo conocimiento que nosotros vamos a enseñar, todo conocimiento debe salir, debe emanar de la palabra de Dios. ¿Sí? Qué interesante sería que nuestros gobernantes no negaran la palabra, no negaran la forma de trabajar y ser gobierno, porque aquí está todo. Aquí está y se nos enseña cómo ser sociedad, cómo ser y cómo servir los unos a los otros. Igualmente nos enseña cómo servir a Dios. Ellos recorrían todas las ciudades enseñando acerca del libro. Y es importante que todo conocimiento que iremos a emprender sea emanado de la palabra de Dios.
que cada familia que Dios nos permita ir, que cada lugar donde Dios nos permita ir, que siempre todo el conocimiento que estemos exponiendo siempre sea emanado de la palabra de Dios. Que Dios nos guarde de enseñar algo que no esté en la palabra. Mire que ellos corrían, pero corrían con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso yo les he hablado a ustedes de los 3 años. Por eso yo les he hablado a ustedes de conocer lo que van a predicar, lo que van a enseñar. Por eso Jesús a lo último, cuando fue ascendido, dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino a toda criatura. ¿Sí? La importancia de recorrer, ir a todo el mundo y enseñar lo que nuestro Señor nos enseñó. Es por eso la formación es necesaria, es por eso que toda esta preparación. Y eso fue lo que sucedió con el reinado de Josafat. Preparó y levantó una delegación para que corriera con esa visión. ¿Listo? Ahora vamos a continuar con el verso 10 y el verso 11. Voy a leerles. Dice así la palabra de Dios. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabrios. ¿Qué puedo yo decir de estos versos? Algo muy sencillo, pero muy real y muy cierto. Dios respalda su palabra y esta provoca terror y honra en vuestros enemigos. Mire que ellos, al hacer las cosas conforme la palabra, conforme a las enseñanzas, Dios hizo que los pueblos de su alrededor se llenaran de terror. Y no solamente de terror, sino que también se llenaron de honra. Dios, ¿qué hace? Cuando nosotros honramos su palabra y no la menospreciamos, las personas que sean a nuestro alrededor, a pesar que sean vuestros enemigos, esas personas van a tener, primero, no se van a acercar a hacernos daño. Y segundo, nos van a reconocer. Y tercero, nos van a respetar. ¿Sí? Eso lo hace Dios. Dios mismo hace esto. ¿Sí? Dios mismo hace esto. ¿Y por qué Dios provocó que las personas que estaban alrededor de Josafat, que esas personas eran sus enemigos, personas que eran una amenaza, por qué Dios provocó en ellos terror, un respeto y una honra hacia Josafat, cuando antes no era así? Dios lo hizo así porque en el versículo 12, en el versículo 19, vamos a leerlo. Y ahí está la razón de por qué Dios provocó eso. En el versículo 12 hasta el versículo 19 dice así: iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y ese es el número de ellos según sus casas paternas, de los jefes de los millares de Judá, el general Adlas, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él el jefe Joaidán, y con él 280,000. Tras este Amasías, hijo de Zicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. Versículo 17. De Benjamín, Eliadad, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Versículo 18. Tras este Josabat, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. Versículo 19. Entonces estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en toda Judá. ¿Qué representa esto? Representa que al no haber guerra, al no haber amenazas, al ver respeto, al ver honra alrededor de Josafat, esto hace que Josafat se expanda. Esto hace que Josafat crezca. Y esto hace también que haya un orden. Y venga, le explico algo. Mire que cuando se expande en el versículo 12, dice que él fortifica. ¿Sí? Dice que se iba engrandeciendo y que él fortifica. La expansión
de Josafat es una expansión fortificada. No se trata de crecer, se trata de crecer con algo sostenible. En el versículo 12 también dice que él tenía ciudades de aprovisionamiento. Eso representa sostenibilidad. ¿Dios qué quiere? Dios quiere que crezcamos, pero Dios quiere que ese crecimiento sea fuerte y también que sea sostenible. Eso es lo que quiere Dios en este tiempo. Hay ministerios muchas veces y que ellos experimentan una expansión, pero igual, así como se expanden, no tienen la capacidad de sostenerse y es por eso que igualmente desaparecen. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que nosotros nos fortifiquemos, pero igualmente Dios quiere que eso se pueda sostener. Y es tan importante que la expansión sea fuerte, que lo que hagamos sea algo que perdure y que no se derribe a través del tiempo. Es por eso que es necesario que se haga bien el trabajo. Es por eso que es importante que la delegación sepa transmitir ese conocimiento de cómo se sirve una sociedad, de cómo se sirve una familia y también de cómo se sirve a Dios. Si nosotros tenemos muy claro qué es lo que nosotros vamos a impartir, vamos a enseñar, llevando la palabra de Dios, vamos a crecer fortificados. Igualmente esto va a ser sostenible, se va a mantener a través de los siglos, se va a mantener a través de los años, se va a mantener a través de los meses, porque eso fue lo que quería y hacer Josafat. Bien, también es importante el orden. Mire que el orden para conquistar es importante. Sí, él tenía un orden, tanto como debía enseñar, pero también tenía un orden para conquistar. Dice que tenía soldados valientes, tenía soldados esforzados, tenía soldados valerosos, tenía soldados voluntarios, tenía soldados dispuestos. ¿Sí? Por ejemplo, en el versículo 14 dice que tenían 300,000 soldados. En el versículo 15 dice que habían 280,000. En el versículo 16 dice que tenía 200,000. En el versículo 17 dice que tenía otros 200,000. En el versículo 18 dice que tenía 180,000. Si usted analiza el verso 14 hasta el verso 18, hay un orden de mayor a menor en rango, en número. Hay un total de 1,160,000 personas, soldados valientes, esforzados, voluntarios, valerosos, dispuestos a ir y expandir en términos de guerra lo que representaba tierras, propiedades. Y todo esto es muy interesante porque termina el versículo 19 y dice que estos eran siervos del rey. Siervos del rey. Entonces, para terminar y cerrar con este pensamiento, con este devocional del liderazgo, Dios quiere levantar una delegación. Primero, que tenga una base, que tenga un soporte y que también sepa expandirse y ganar territorio. Y es por eso que es tan importante que hoy se levanten soldados valientes. Me llama mucho la atención un hombre en la palabra, es Gedeón. Gedeón en cierta ocasión fue a pelear contra los madianitas, pero Gedeón se levantó con un gran ejército y Dios mismo provoca que ese ejército vaya disminuyendo, hasta que fue el ejército apropiado. Eran 300, pero eran suficientes para ir y conquistar. Y creo indudablemente que en este tiempo Dios está levantando gente valiente. Yo le he dicho a Dios, Señor, yo quiero correr con gente valiente. Yo no sé si usted se suma a eso, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes, los violentos lo arrebatarán. También le he pedido a Dios y le he dicho, Señor, yo quiero gente forzada. También le he pedido y le he dicho, Señor, yo quiero gente voluntaria, gente valerosa, gente dispuesta y gente que sea sierva del rey. Y es importante esto, porque nosotros podemos tener muchas cualidades, podemos tener muchos dones, pero no se nos puede olvidar que todos servimos al mismo rey. No se nos puede olvidar que llegamos acá no para servirnos a nosotros mismos o no para servir al hombre. Llegamos acá para servir al rey. Y si vamos a expandir hoy en día algo, vamos a expandir es el reino de los cielos. Eso es lo que hoy nosotros vamos a expandir
Ese es nuestro llamado, esa es nuestra misión, y es por eso que es importante que haya un proceso de formación, porque creo que para todo crecimiento demanda tiempo, y ese tiempo hoy lo vivimos, hoy lo estamos haciendo. Y bueno, iglesia, liderazgo, familias, vamos a orar y vamos a dejar esa segunda parte hasta hoy. La otra semana pues seguiremos desarrollando un poquito más de Josafat. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias por este maravilloso tiempo. Gracias a Dios por habernos permitido estar en pie. Gracias porque hoy hacemos parte de un equipo, hoy hacemos parte de una delegación, Padre Celestial, que está aprendiendo, que está recibiendo, que se está formando, que está adquiriendo una visión, que está adquiriendo una forma de ir al campo, que está adquiriendo una forma de ir a lo que representa la sociedad, a lo que representa las familias, a lo que representa el servicio a Dios. Hoy, Señor, si queremos recorrer con tu palabra. No queremos recorrer con nuestro conocimiento. No queremos recorrer, Señor, las ciudades con nuestra filosofía. No, Señor. Si hoy queremos recoger bajo el principio de tu palabra. Es el motor. Eso es lo que nos anima día a día, y desde allí, Señor, parte nuestra sabiduría. Desde allí fluye nuestro conocimiento para otras personas que realmente lo necesitan. Gracias, Dios, porque cuando nosotros honramos tu palabra, cuando nosotros le damos el lugar a ella igualmente provoca algo a nuestro alrededor. En el tiempo de Josafat, sus máximos enemigos fueron reducidos. Ellos fueron reducidos a temor. Ellos mismos honraban al rey. Y oro, Dios, que en ese tiempo vino un tiempo de honra, vino un tiempo de respeto, vino un tiempo, Padre Celestial, que tú mismo vas a provocar. ¿Para qué, Señor? Para que en este tiempo nosotros nos podamos expandir. Para que en este tiempo, Padre Celestial, esa expansión sea fuerte, sea sostenible. Creemos, Dios, que lo que tú nos has dado es para impactar grandes naciones, grandes generaciones, Padre Celestial. Yo sé, Dios, que el conocimiento que tú nos has dado no morirá con nosotros, sino que éste se reproducirá, se multiplicará en familias, en naciones, en genealogías, Señor, y correrá, porque la palabra, la forma de conquistar, así como las aguas llenan al mar, así, Señor, el mundo será lleno del conocimiento de tu palabra a través de tus siervos. Igualmente, Señor, tú estás levantando un equipo de soldados, un equipo de generales, un equipo, Padre Celestial, de personas que levanten armas, un equipo de gente esforzada, valiente, valerosa, dispuesta para ir al campo de batalla. Te doy toda la gloria, la honra a ti, y no se nos puede olvidar que dependiendo la función de cada uno, Señor, independiente de todo esto, somos tus siervos. Obedecemos y nos honramos. Tú eres nuestro Rey, y a ti hoy, Señor, nos sujetamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.